Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en un conversatorio más de nuestro ciclo de pláticas Alerta Planeta, en el que mes a mes estamos aprendiendo, disfrutando y comprendiendo un poquito más sobre cómo, qué impacto tienen nuestras acciones diarias en los ecosistemas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Si miran nuestra transmisión en vivo, en directo, o también si la miran desde nuestro canal de YouTube más adelante, pues qué gusto que estén con ustedes aprendiendo sobre estas temáticas. En la sesión de ahora estaremos platicando con Julio Acosta, quien es representante coordinador de Global Big Day El Salvador. Buenas noches, Julio. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Emmet. Es un placer estar contigo en este conversatorio. Es un placer estar con toda la audiencia de Alerta Planeta. Muchas gracias. El día 8 de mayo se realizó una actividad muy grande en honor al Día Mundial de las Aves. Eh, Esta es una celebración importante que se hace de forma simultánea en varios países y nosotros pues no podíamos dejar pasar esa fecha sin aprovechar para aprender un poquito más sobre cómo las aves migratorias conectan el planeta entero y desempeñan un papel clave que a veces no nos damos cuenta en los ciclos reproductivos de nuestros ecosistemas. También sabemos que durante las últimas décadas nuestras condiciones medioambientales han cambiado y que eso está afectando a las especies nativas y migratorias que pasan por nuestros territorios, ¿verdad? Entonces queremos conocer un poquito más sobre esos equilibrios, sobre esa biodiversidad, sobre esos factores que están afectando directamente a los sonidos que escuchamos y los paisajes que miramos. Así que, pues, bienvenido, Julio Acosta. Nos gustaría que usted como coordinador nos pudiera contar un poco sobre esta fecha del 8 de mayo, por qué se celebra, por qué hay un día mundial que celebra a las aves migratorias y la observación de aves. Bueno, mira, primero es un placer compartir todo esto con ustedes. La verdad es que este es un tema que, como tú bien lo dices, no somos conscientes como seres humanos del impacto real que tiene cada una de nuestras acciones sobre la vida, el ciclo de la vida de las aves migratorias. Habiendo dicho esto, pues las organizaciones mundiales como BirdLife y otras organizaciones decidieron pues organizar estos eventos de los días mundiales de las aves migratorias, que por cierto en el año son dos. Tenemos una en el mes de mayo, que es cuando la migración boreal, o sea, la migración que viene del norte, ya está en su punto de retorno. Eso quiere decir que las aves que vinieron a pasar el invierno boreal o el invierno del norte al trópico, a Centroamérica, al norte de Sudamérica, ya están de regreso, ya están casi terminando su viaje. La mayoría de especies migratorias ya no están en nuestros bosques. Y en octubre se celebra la otra fecha y precisamente es cuando esta migración boreal está por comenzar. Es probablemente octubre uno de los meses en que las especies más se están moviendo hacia el sur. Y bueno, aquí podemos, la audiencia puede perfectamente traer a la mente a los famosos azacuanes, que son estas migraciones de rapaces que se dan en octubre y principios de noviembre, que digamos que esa es la migración más obvia, ¿verdad? Es la migración que es más visible. Pero hay otra por ahí que no podemos ver, la de las aves cantoras, que por cierto la mayoría de estas especies migran de noche, cuando no corren el peligro del cansancio extremo por el sol o la amenaza de los depredadores, como las aves rapaces que podrían depredarlas en este momento. Así que estos dos días son muy importantes para educar a la ciudadanía en todo el mundo acerca de lo que podemos hacer, de lo que podemos lograr respetando ecosistemas, promoviendo el respeto de las aves, promoviendo una serie de acciones que el resultado va a ser la conservación de estas especies. Tenemos que recordar que todas las especies migratorias vienen a Centroamérica y al norte de Sudamérica a sobrevivir,
Así que es nuestra responsabilidad en Centroamérica y en el norte de Sudamérica lograr que sobrevivan. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya vamos a platicar de eso. Muchas gracias. Sí, creo que es importante marcar eso, que son dos fechas y que corresponden con el ciclo de inicio y de cierre de estas rutas migratorias, ¿verdad? La ubicación geográfica de El Salvador y de Centroamérica eh, representa, representa pues tal vez un patrimonio muy valioso que no siempre reconocemos. Hace un par de meses estuvimos platicando sobre otros temas también con respecto a los animales marinos que hacen sus rutas por El Salvador y descubrimos que Centroamérica tiene una riqueza en biodiversidad que es importante para nuestros ecosistemas, ¿verdad? Pero que también es importante para, en general, los ecosistemas del hemisferio, ¿verdad? De todo el continente americano, en esa transición, en esa trayectoria que hacen durante distintas rutas marinas. Entonces, tengo esa curiosidad sobre qué papel representa El Salvador y Centroamérica en ese trayecto de aves migratorias. ¿Por qué es para nosotros, qué impacto positivo puede tener el proteger las especies que circulan por nuestra zona? Bueno, en realidad es más importante de lo que nosotros creemos aquí en El Salvador. Eh, Nosotros no realmente alcanzamos a entender el impacto que cada una de nuestras acciones llega a tener, pero el territorio salvadoreño, el territorio como tal, es un territorio muy rico en diferentes ecosistemas. Hay que recordar que las 580 especies de aves aproximadamente que tiene El Salvador pueblan cada uno de estos ecosistemas y las aves migratorias vienen a cada uno de esos ecosistemas. Así que tan importante es preservar un bosque como preservar un humedal, como preservar el manglar, porque a cada uno de esos ecosistemas estas aves migratorias viajan para sobrevivir. Así que la importancia del territorio salvadoreño como tal es increíble. Para poner un ejemplo muy concreto, tenemos un ave cantora, es el chipe cachete dorados. Es una pequeña ave cantora que viene a los bosques de Chalatenango. Esta ave pasa en los bosques de Chalatenango, en la Montañona, en las cercanías del Parque El Manzano, incluso algunas veces en esta zona de la montaña alta, y viene a pasar el invierno. Esta ave, en su territorio de reproducción en Norteamérica, en el centro de Texas, tiene un área muy pequeña donde se reproduce. Y en Texas esta ave está amenazada precisamente porque hay mucho desarrollo urbano, porque sus bosques, que es un bosque de pino, es una sabana de pino donde él se reproduce en Texas, está sufriendo mucha deforestación. Entonces, ya de por sí, esa ave está presionada ecológicamente en su territorio de reproducción. Cuando viene aquí en el invierno, viene a sobrevivir y si sobrevive, pues la podemos conservar. Así que conservar esos bosques de pino roble de la Montañona, del Pital, y toda esa zona del Pital, que hay tanta presión de la agricultura en esta zona, por ejemplo, es vital para la conservación de una especie. Y esta especie, si no se le cuida, probablemente ya no la veamos aquí en unos 50 años, ya se haya extinguido. Entonces, esa es la importancia, esa importancia de que lo que podemos hacer es respetar los ecosistemas, respetar las aves mismas para garantizar esa conservación cuando regresen. Así que los salvadoreños tenemos una gran tarea, tenemos que ser muy responsables y tenemos que saber que cada acción que tomemos, no importa que sea en un bosque o en un humedal o en un manglar, tiene efectos sobre el ciclo de vida de las aves migratorias. Sí, entiendo. Eh, entonces, nos ha mencionado algunas, ¿verdad? Y creo que todas identificamos
con claridad los zapacuanes porque nos dicen, nos indican este inicio y cierre de la temporada de lluvia. Incluso pues un poco nos dan pistas sobre la cantidad de lluvia que vamos a recibir cada año, ¿verdad? Y es fácil identificarlos. Pero me gustaría que nos pudiera mencionar algunas otras especies que es posible mirar durante esta ruta. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, tenemos, bueno, de las 580 especies del Salvador, probablemente un aproximado de 200 especies, si no un poco más, son migratorias. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, en este momento los bosques se están quedando un poquito más calladitos, porque ya estas 200 especies ya están por llegar, ya la mayoría de ellas se fueron, algunas todavía quedan en el territorio, pero podemos hablar de múltiples especies. Desde las pirangas, por ejemplo, las pirangas que son estas aves de colores rojos, amarillos, vivos, que son muy vistosas. La taranga veranera, por ejemplo, la tangara veranera es un rojo intenso, el macho. La tangara de occidental es amarilla con cara roja. Tenemos también las mismas reinitas, que son estas aves pequeñas hiperactivas que están en todos los bosques del país, que tenemos desde la reinita amarilla, la reinita de Tennessee, la reinita de garganta negra. Tenemos las mismas aves rapaces, algunas que se quedan dentro de la ciudad de San Salvador, por ejemplo, los halcones peregrinos. Es posible ver halcones peregrinos desde por ahí por noviembre hasta por ahí por marzo, que se ponen en las antenas y se ponen a cazar palomas de Castilla. Entonces, estas aves, además otras rapaces se quedan en los bosques. Tenemos las aves de, por ejemplo, tenemos, veamos, las tangaras. Bueno, tenemos los videos, que también son de bosque, son muy vistosos. Y tenemos una gran cantidad, que podríamos pasar horas y horas hablando de estas especies. La verdad que hasta que somos conscientes de estas aves es que nos damos cuenta que hay algo que tenemos que cuidar. Y como lo decía antes, ¿no? En mi cuenta de Twitter, en @elsalvadorBirds, pues eso es lo que intento, ¿no? Que la gente conozca estas especies, tanto locales como migratorias, para que se den cuenta que tenemos mucho que perder. Uh-huh. Julio, también a mí me genera una curiosidad porque si hay algunas especies que son nativas y ellas no migran, permanecen aquí en nuestros territorios durante este tiempo, ¿cómo se produce el intercambio con las poblaciones que sí vienen de paso hacia el norte o hacia el sur? Bueno, esta interrelación de especies es una interrelación ancestral. Esta es una interrelación que se ha dado desde hace mucho tiempo. Es más, algunas subespecies de estas especies migratorias decidieron quedarse en algunos de los bosques. Por ejemplo, tenemos la reinita de manglar, que es una subespecie de la reinita amarilla. Esa subespecie decidió quedarse en nuestros bosques de mangle en Centroamérica. Y pues hizo del manglar su hábitat. Así que las especies conviven. Hay tanta disponibilidad de alimento en el trópico que realmente no hay una fuerte competencia por el alimento. Entonces no se generan interacciones que puedan ser dañinas para las aves migratorias, sino que más bien se hace una simbiosis, ¿no? Se hace una relación que podría ser en algún momento competitiva en determinadas especies, pero en general el trópico les ofrece tanta disponibilidad de comida que pues vienen y conviven con las otras especies. Es fácil ver chiltotas migratorias con chiltotas locales conviviendo, comiendo en una misma planta, extrayendo néctar de las flores, por ejemplo. Así que hay, como digo, o sea, el punto de las aves migratorias es venir a sobrevivir y conviven perfectamente con las especies locales. Entiendo, muchas gracias. Y bueno,
siendo que nos menciona que 580 especies de aves están registradas en El Salvador. Eso significa que sí se ha hecho una tarea amplia de registro y esta tarea está siendo suficiente o todavía hay especies que no están oficialmente registradas y que podemos seguir investigando. La investigación científica respecto de las aves data desde mediados de los 1800 y desde entonces múltiples científicos han venido al país y han establecido las poblaciones de cuáles aves son locales, cuáles aves son migratorias. Tenemos aves que tenemos años de tenerlas, hay algunas que tristemente por pérdida de hábitat fueron extirpadas, que científicos las encontraron en los años 30 y ahora ya no las podemos encontrar porque se perdieron esos hábitats por el uso, el mal uso de agroquímicos en el pasado. También perdimos algunas especies y que si podemos encontrar nuevas especies en el país, pues realmente queda muy poco espacio para eso. Y pienso que la mayoría de especies del país ya fueron descubiertas, pero hay especies que expanden sus territorios. Hay especies que tienen territorios en México, que poco a poco vienen expandiendo su territorio hacia el sur, eventualmente van a llegar a Guatemala y eventualmente llegarían a territorio salvadoreño. Pero no son especies nuevas para la ciencia, sino más bien especies que vienen expandiendo su territorio y que en algún momento serán encontradas en el futuro por personas que se dedican a esto, las nuevas especies para El Salvador, ¿verdad? Pero no una nueva especie para la ciencia. ¿Y cómo se hace para acceder a este registro? Hoy por la mañana tuvimos una experiencia hermosa, realmente, porque tenemos algunas semanas de estar recibiendo visitantes de voladores en nuestro jardín, en parte por la temporada, en parte porque estamos utilizando menos las instalaciones y en parte también porque nos hemos dedicado a sembrar en nuestro jardín. Tenemos ahora algunas especies que atraen más insectos y más especies de aves, ¿verdad? Entonces tuvimos la visita de un pájaro y nosotras desconocíamos qué especie era. Sin embargo, al publicar esta inquietud recibimos una respuesta sobre qué especie era. Y cuando nos sucede esto, que en nuestro paisaje urbano diario descubrimos un ave y tenemos la inquietud qué especie es, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde podemos acceder a esta información? ¿De qué manera podemos ampliar nuestro conocimiento sobre el tema? Bueno, oficialmente hay un listado que ha publicado el Ministerio del Medio Ambiente acerca de las aves, pero ahora hay mucha información disponible. En el caso, por ejemplo, del proyecto que organiza el Glory Day, que es eBird, este proyecto de ciencia ciudadana también colabora con una aplicación de teléfono que se llama Merlin, que se puede encontrar tanto para iOS como para Android. Y en esta aplicación podemos encontrar, si bajamos el paquete del Salvador, que es un paquete que se le tiene que agregar a la aplicación por territorio, en esa aplicación podemos encontrar fotografías, audios, descripciones, mapas acerca de cada una de las especies. Entonces, en el caso de que se encuentren una especie de ave y que la vean bien, entonces si ustedes quieren saber qué especie es, pues visualmente la aplicación Merlin es lo mejor, porque está ahí a la mano, está en el celular. También hay que recordar que cada uno de los territorios, en este caso El Salvador, tiene su propia guía de aves, que es una guía del norte de Centroamérica, de Peterson, que es un libro del doctor Comar que recopila todas las aves del norte de Centroamérica. Entonces, ese es un libro que se puede obtener para tener una guía de campo. Pero repito, lo más sencillo y lo más a la mano sería Merlin. Entiendo. Y estos ejercicios de ciencia ciudadana realmente llaman mucho la atención, ¿verdad? Porque tal vez
Nosotras sentimos que tenemos que tener un estudio formal, que tenemos que dedicarnos a la biología para poder convertirnos en observadores de aves. Pero tal vez es un mito, tal vez desde nuestras herramientas y nuestra observación cotidiana podemos aportar. Definitivamente. Bueno, primero, eh, la ciencia ciudadana como tal es una herramienta que es relativamente nueva. El uso de tecnologías ha facilitado a la ciencia ciudadana y es algo en que cualquier ciudadano puede colaborar con la ciencia. Tenemos que acordarnos, por ejemplo, que el método científico incluye ciertos pasos y uno de esos pasos es la observación. Entonces, los científicos ciudadanos podemos colaborar precisamente en ese paso, en el paso de la observación, donde vamos a salir, donde vamos a contemplar aves, donde vamos a tomar fotografías, tomar videos, y en ese caso los subimos a un proyecto de ciencia ciudadana como eBird, y en ese caso los científicos después pueden utilizar esos datos para poder hacer sus investigaciones. Y me imagino que es un poco la manera en la que funciona también el Global Big Day El Salvador. No sé si me equivoco, ¿verdad? No sé Sí, precisamente. Hay que entender algo, o sea, como ciudadanos podemos aportar al método, pero no somos nosotros los que hacemos la investigación, ¿verdad? Nosotros ayudamos, aportamos datos. Entonces, ahí es donde viene la importancia de un evento como Global Big Day, porque en el Global Big Day es que en todo el mundo los observadores de aves salimos a los diferentes ecosistemas a buscar estas especies y al encontrarlas las introducimos a la base de datos de eBird y reportamos estos avistamientos. Estos avistamientos sirven a la ciencia para conocer diferentes datos, como por ejemplo abundancia, como decir si una especie está o no está presente todavía. Hay especies que son más sensibles que otras, que están en diferentes estados de conservación. Así que estos datos que se generan en estos eventos a nivel mundial son utilizados por la ciencia. Ahora, cada uno de las personas que salió, somos como esas hormiguitas obreras que colaboramos con la ciencia. Salimos en grupo, en masa, no necesariamente porque querramos ser científicos, y eso creo que eso es algo bien importante, sino que salimos porque nos gusta ver aves, salimos porque disfrutamos las aves. Entonces, salimos al campo, vemos las aves y las colocamos en estas bases de datos, y es entonces cuando esos datos pueden ser utilizados por la ciencia. Así que la fiesta que fue el sábado en el mundo es algo muy grande. En El Salvador nos fue bastante bien. Hemos tenido casi 3 semanas de planificación. En mi caso, como coordinador, han sido muchas semanas de trabajo preparando el evento, y aproximadamente unas 200 personas salieron el día sábado a 27 diferentes rutas a nivel nacional. Así que fue muy impresionante ver toda esa gente en todos los ecosistemas y todos los lugares y las esquinas del Salvador. Sí, qué bueno, Julio. Esta es una diferencia con respecto a actividades que se han organizado en años anteriores en torno a la misma fecha. Perdón, ¿Es diferente la experiencia de este año a la de años anteriores? Bueno, definitivamente siento que, bueno, hay algo que pasó con la pandemia. Creo que en el caso de la pandemia las personas se volvieron más conscientes de su entorno. Muchas personas en mi cuenta de Twitter, recuerdo, me mandaban imágenes, fotos, esta ave que es, y me le tomaban video, está cantando, me puede decir qué ave es. Entonces yo podía sentir, a diferencia de años anteriores en que he tenido mi cuenta de Twitter, que había más gente viendo en sus jardines, viendo en los parques de sus colonias donde estaban encerrados o aislados. Entonces yo decía, hay mucha más gente viendo aves. Y la verdad es que ese ha sido un punto de inflexión bastante interesante, porque este año yo sentí que había mucho más interés de la gente por involucrarse en el proyecto, por involucrarse en el evento, y se sintió que la gente me mandaba mensaje,
Y me decía yo quiero participar en una ruta, ¿cómo le hago? Bueno, vamos a ver si tenemos espacio todavía. Y hubo mucha gente que participó en la ruta si fue su primera vez. Y cuando hablamos con ellos vienen muy impresionados y me decían, yo me sentía un poquito así como inexperta, pero mis compañeros fueron muy amables y la pasamos bien y vimos estas aves. Entonces, el Global Big Day, aparte de ser un evento de ciencia ciudadana, es un evento de camaradería, es un evento de hacer amigos, de disfrutar lo que nos gusta, ¿verdad? Que es ver las aves. Y creo que en ese sentido fue un éxito, la verdad. Estoy tremendamente agradecido con todos esos voluntarios que se apuntaron y que se fueron. Esto no sería posible sin ellos y sin ustedes y los que nos están viendo. Yo solo coordino, la verdad. Yo trato de hacer lo posible porque podamos cubrir territorio, por motivar a la gente a que lo haga, pero en realidad son ustedes los que salieron al campo, ¿no? O las personas, ¿no? Y algunos se fueron a meter a rincones que eran un poquito más difíciles que otros y lograron sus objetivos, que querían ver cierta ave. Y la verdad es que fue una fiesta. La verdad es que los resultados, ya vamos a hablar de ellos, y son muy, muy importantes. ¿Y qué necesito yo para poder participar de uno de estos recorridos? Me imagino que ahora pues ya nos estaríamos preparando, estaríamos previendo asistir a la siguiente visualización en septiembre. Uh-huh, uh-huh. Bueno, primero, ¿qué necesitamos para ver aves? O sea, eso es algo que mucha gente dice, no, pero es que para ver aves necesito unos binoculares o necesito cierto equipo. Y no necesitamos nada. Para ver aves necesito estar en un lugar donde haya naturaleza y ver aves comienza por el oído, ¿no? Escuchar sus cantos, disfrutar sus cantos. Llega un momento en que uno se aprende los cantos y uno ya sabe, está cantando una paloma, está cantando un chonte. Ese es el primer paso. Salir a la naturaleza, ver las aves, respetar los ecosistemas, disfrutar de eso. Luego puedes, si te gusta y quieres invertir un poco más, pues los binoculares son una herramienta que definitivamente pueden servir, ¿verdad? No necesariamente tienes que comprar una binocular. Disfrutar de eso. Eso es básicamente lo que necesitamos que pues la gente realice, ¿no? Que vea aves, que salga al campo. Y para participar, pues lo único que necesita es que cuando ya comenzamos con la organización, pues se comunican conmigo como coordinador. Yo con mucho placer puedo indicarles a dónde pueden participar, a dónde hay alguna ruta, algún grupo de gente que ya está organizada, ¿verdad? Para ir a un determinado lugar y se puede unir perfectamente, ¿no? Usualmente no hay ningún costo más lo que los costos propios que una persona puede hacer en sus gastos diarios. Muchas veces cuando hay grupos locales sí hay necesidad de moverse hacia esos lugares, pero también este año, por ejemplo, tuvimos grupos aquí en el Parque Bicentenario, tuvimos un pequeño grupo en el Zoológico Nacional, tuvimos un pequeño grupo en el Ecoparque El Espino. Entonces, dependiendo de donde tú vivas, puedes participar fácilmente. En El Salvador te puedes unir a uno de estos grupos. Está inactivo su micrófono, amigo. Muchas gracias. Espero que esta experiencia y que todo lo que hemos ido aprendiendo, todos los aprendizajes que hemos ido acumulando como experiencia positiva a partir de la pandemia en relación a cómo nos relacionamos, cómo establecemos ese intercambio con nuestro medio ambiente, pues nos deje todavía más motivados de seguir participando en estas actividades y de seguir documentando las especies de aves con las que interactuamos desde nuestros hogares, ¿verdad? Eh, Estoy segura que a pesar de estos cambios de actitud, sí, las últimas décadas han traído un impacto negativo para las aves por la contaminación, por el aumento de uso de plástico. Me gustaría, Julio, que nos mencionara algunas de las principales amenazas que tienen
especies de aves silvestres para permanecer en sus hábitats. Bueno, hay que tomar en cuenta que este viaje tan peligroso que hacen estas aves tiene una recompensa, ¿no? Que es la conservación de las especies. Pero el viaje peligroso tiene muchos riesgos y estos riesgos van desde cosas tan simples como un edificio de cristal, por ejemplo. A nivel mundial tenemos un gran problema con estos edificios de cristal que usualmente o son transparentes o son reflejantes del entorno. Un ave no reconoce una barrera en un tipo de edificio de estos y se dirige a tener un impacto frontal. Dependiendo del tamaño del ave, este impacto puede ser letal y las estadísticas no mienten. Millones de aves mueren en todo el mundo por esta circunstancia. El Salvador no es una excepción. Tenemos algunos edificios que tristemente fueron diseñados de esta forma y sabemos que hay un cierto porcentaje de aves que impactan en estos vidrios. Entonces, esa digamos que es la problemática más seria y tal vez es un poco más seria en Norteamérica, donde hay mucha más arquitectura de esta forma. Tenemos otro problema es con los gatos ferales o las mascotas. La tenencia irresponsable de mascotas es un problema. Y quiero dejar claro que yo no es que estoy en contra de la tenencia de mascotas y no es que sea de la idea de que hay que hacerles daño. No, pienso que hay que ser un dueño responsable de las mascotas porque los gatos ferales son depredadores naturales y un gato, aunque sea una mascota en casa, cuando sale, pues es un cazador. Y qué triste es que una ave que haya volado tantos kilómetros, que miles de kilómetros, pues termina en las garras de un gato que fue introducido por humanos, ¿no? Entonces, el problema de los gatos es un problema serio también a nivel mundial. En algunos territorios, gracias a estas introducciones de especies como las ratas o los gatos que los humanos llevaron, se perdieron especies, ¿no? Y definitivamente la contaminación, contaminación por plástico, en el caso de las aves playeras, las playas están tristemente llenas de plástico. Esto es un tema serio también. Cuando vamos a bocanas de ríos, cuando vamos a esteros, vemos mucho plástico, incluyendo, por ejemplo, envases de agroquímicos, que además del problema de plástico, pues provee todo este tipo de venenos que son letales también para ellos. Y finalmente la deforestación, el cambio de uso de los suelos, el cambio de uso de los suelos es algo serio porque estamos viendo que estamos perdiendo bosques esenciales, ¿no? Bosques que son un tesoro que no nos podemos dar el lujo de perder. Esta deforestación indiscriminada tiene que parar, pero tiene que parar no porque lo diga una autoridad, tiene que parar porque nosotros seamos conscientes de que al hacerle daño al ecosistema, al hacerle daño a estos seres como las aves, los mamíferos, en realidad nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos, porque nosotros formamos parte de todo ese gran círculo, ¿no? Todo ese balance que tenemos que tener. Las aves nos ayudan mucho, porque nos proveen muchos servicios ecosistémicos, desde que son diseñadores de los bosques, controladores de pestes, tenemos los búhos que comen roedores, tenemos algunos gavilanes que comen serpientes. Entonces, todo este tipo de servicios son gratuitos y son importantes para mantener el balance de nuestra propia existencia como seres humanos. Sí, creo que más allá de la belleza y de la tranquilidad que nos transmiten algunas especies de pájaros cuando les vemos, pues ese valor agregado de los servicios ecosistémicos y de cómo aportan al equilibrio de nuestros ambientes es importante de tenerlo siempre presente. Además de las recomendaciones que nos acaba de hacer, ¿qué otras acciones podemos nosotros emprender para la protección de las especies que circulan en nuestros cielos? Bueno, sembrar
por ejemplo, la reforestación es algo bueno, pero reforestar bosques es una gran responsabilidad. Requiere una investigación previa, utilizar especies realmente nativas, reforestar con especies que realmente van a proveer de alimento a aves y que van a mantener las poblaciones, ¿no? No podemos solamente hacer reforestaciones sin tener una investigación previa de qué es lo que voy a sembrar, por qué lo voy a sembrar, cómo voy a reforestar, dónde estoy reforestando, etcétera, ¿no? En nuestros jardines podemos sembrar flores, por ejemplo, flores nativas, flores que promuevan la polinización de los colibríes, de las mariposas, de las abejas, que también forman parte de todo este gran balance, ¿no? Hay muchas acciones que parecen pequeñas, pero que en realidad pueden hacer una gran diferencia. Hablar con los niños, educar a los niños. Todavía tenemos el problema de que muchos niños ocupan hondillas en el campo, tratar de educar, tratar de enseñar el respeto a estos seres es importante. Y cuando hacemos estos eventos y tenemos la oportunidad de involucrar niños, pues esto es algo que lo debemos de hacer, porque las nuevas generaciones son las que realmente pueden hacer una diferencia en la conservación. Hay muchas cosas, por ejemplo, con la tenencia de mascotas, que es una cosa más cultural, ¿no? Siempre he dicho que no hay por qué criminalizar la tenencia de mascotas, pero las nuevas generaciones tienen que aprender que esto no puede seguir de esa forma, que las especies silvestres deben de permanecer silvestres. La casa de ellos es el bosque, no es nuestra casa. Sí, qué mensaje más importante. Creo que sí, desde el Centro Cultural pues podemos dar ejemplo de cómo sí se transforman nuestros paisajes inmediatos al sembrar especies que atraen insectos y aves, ¿verdad? Hemos visto una transformación en nuestro jardín en los últimos 4 meses en los que hemos estado cultivando y pues ahí viene el beneficio, ¿verdad? Que además de poder tener nuestra cosecha de legumbres, también tenemos un paisaje un poquito diferente con el que podemos continuar interactuando. Julio, muchísimas gracias por esa participación. Un placer. Quedamos todos aquí invitados e invitadas a mantenernos atentos a las actividades de observación de aves. Tal vez le dejaría estos últimos minutos para hacernos la invitación a dónde podemos seguirle, cuáles son las redes en las que podemos encontrar más información. Y bueno, pues por supuesto a nuestra audiencia que se mantengan atentos a la cartelera de actividades del Centro Cultural de España, que todavía tenemos bastante por seguir aprendiendo. Pues ha sido un gran placer. Muchísimas gracias por la invitación. Me pueden encontrar en las redes sociales como @elsalvadorbirds. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, @elsalvadorbirds. Pues ahí estamos publicando. Esta semana se estaba un poquito alejado de las redes sociales por toda la coordinación que significó el Global Big Day. Estoy por retomar estas actividades. No me he olvidado de mis seguidores. Y ya vamos a empezar a platicar mucho más, vamos a planificar. Ahora siempre con la responsabilidad, teniendo en cuenta que estamos en medio de una pandemia, ¿verdad? Entonces, vamos a planificar actividades y estén atentos a estas actividades, porque para mí es un gusto que ustedes participen como lo han hecho todo este tiempo a través de las redes sociales. Y gracias por todo el apoyo en las redes, de verdad. Así que muchísimas gracias, Emily, por la oportunidad, ¿verdad? Para mí es un gusto y en esta, pues vamos a tener que hacer otra sesión para contarles cómo nos fue en el Global Big Day, porque poco a poco vamos avanzando en esta edición que tuvimos, ¿verdad? Tuvimos el apoyo de la Unión Europea, que fue clave, súper clave, gracias al embajador Andreu Bassols, que nos echó la mano con el evento. Y pues podemos contar y esperemos contar con este apoyo para las nuevas ediciones, ¿no? Y desde ya invitar a toda la gente del Centro Cultural de España que se pueden unir, ¿verdad?
Y ya que ya nos llegan bastantes aves ahí a la sede, pues vamos a pajarear ahí, ya que vamos a hacer un listado por ahí a ver qué aves nos llegan y vamos a ir viendo, porque eso lo podemos hacer. Vamos a hacer qué aves les llegan a lo largo del año, porque por ahí vi unos tucanes hoy. Creo que hoy fue que llegaron los tucanes. Sí, sí, los tucanes tienen un par de semanas de estar visitándonos. Ah, muy bien. Ellos son frugívoros, o sea que les gusta, les fascina la fruta. Si ustedes ponen por ahí una papaya partida, les aseguro que ahí los van a tener porque les fascina la papaya. Entonces, si tienen un arbolito de papaya por ahí, les van a llegar con seguridad. Así que, bueno, un placer y espero que cualquier pregunta que tengan, por favor, a mis redes sociales. Yo recibo muchas preguntas y para mí es un gusto siempre contestarles. Muchas gracias, seguramente que sí, que vamos a lograr incluirnos en una futura actividad de observaciones y que Un gusto sería para mí. vamos a seguir mucho la pista de nuestras especies de aves. Buenas noches y que disfruten y descansen. Buenas noches.